Siempre será mi deseo, mi clamor, verte prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Esta declaración es un eslogan que diré, expresaré, porque mi anhelo es expresar lo que el Padre siente. Y el anhelo de Dios es ver a su pueblo, a sus hijos, bendecidos. Bien, hoy tengo un mensaje muy lindo porque estamos comenzando un nuevo periodo y no hay como comenzar cualquier etapa con fuerzas nuevas. Que podamos nosotros pedir en el Espíritu esa renovación de fuerzas. Bueno, acompáñeme. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Te ruego, mi Padre, bendícenos. Señor, háblanos. Señor, amados, de ella te pido, prepara el corazón de todos aquellos que están escuchando y que caiga cada semilla en esa tierra, Padre, y que se vuelva fértil y que podamos ver el fruto en su tiempo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Y recuerda, si tú estás en Guatemala, ven a nuestros servicios presenciales. Será un honor, muy grato el poderte saludar y festejar con mi esposa. Bien, ¿por qué la importancia de renovar fuerzas? Bueno, primero entender que en nosotros somos criaturas de Dios y en esta Trinidad que Él nos hizo, espíritu, alma y cuerpo, cada uno de estos como que se va apagando, como que se va cansando, ¿verdad? Usted dirá, ¿y se puede cansar el espíritu? Pues sí, se puede apagar. Y se puede cansar el alma. Bueno, ¿no ha oído usted expresiones de que ya estoy cansado y puede decir uno, de estar temiendo, de estar recordando mis deudas? Bueno, y no digamos el cuerpo. El cuerpo se cansa, pues obviamente por el esfuerzo, el ejercicio. Y es por eso que nosotros debemos de clamar a Dios y decir, Señor, muéstrame cómo renovar esas fuerzas. Bueno, hay un verso en Isaías capítulo 40, verso 30 y 31 que dice así. Y él mismo nos dice que podemos renovar esas fuerzas. Dice así, aún los mancebos, hay otras versiones que dicen aún los jóvenes, se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan, oye, esto es muy importante, pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Renovarán fuerzas. Padre mío, dame fuerzas, que yo pueda renovar. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿cuál es el requisito que habla este verso? Aquellos que esperan en el Señor, de los que esperan en Él. ¿Sabes? Esperar en Dios es primero tener la certeza que Él existe, que Él está contigo. 2, tener la convicción que Él es un buen padre y que como papá, Él quiere a tomar como dice, como el águila que agarra a sus hijos con sus alas y los quiere levantar. Puedo imaginarme que el águila cuando saca a sus hijos a volar, tal vez están los polluelos tratando de alzar el vuelo. Y cuando él mira que ya, no aguantan, viene y se posa debajo y vienen estos polluelos y logran reposar, descansar en él. Hace varios meses o tal vez un año, di una enseñanza acerca de la importancia de cobrar ánimo, la importancia de por qué es necesario tener nosotros un ánimo encendido.
Di varios ejemplos ahí de que el ánimo apagado nos vuelve presa. El ánimo apagado nos permite, nos convierte en un blanco para que el enemigo venga y tire dardos de fuego para tirar. Aquí encuentro a uno cansado, aquí encuentro a uno preocupado y dardos de fuego. Bueno, pero cuando di esa enseñanza acerca del ánimo, encontré una serie de versos que hablaban que para nosotros poder cobrar ánimo era necesaria tener la voluntad de tener fuerza, de ser fortalecidos. Entonces, en otras palabras, por supuesto, el que es fortalecido puede animarse. Por ejemplo, dice uno de los versos, cuando hablamos cobrar ánimo, la palabra hebrea es amatz. Y eso significa, por ejemplo, cobrar ánimo. Entonces, en Deuteronomio, capítulo 3, verso 6, dice, esfuérzate para cobrar ánimo y cobra ánimo, ¿verdad? Encontramos en Josué 1:9, que te esfuerces y seas valiente. La misma palabra amatz, como cobrar. La valentía ayuda a cobrar ánimo. Pero ¿qué hay que hacer? Esfuérzate. O sea, que todo lo que provoca el que adquiere fuerzas. El que adquiere fuerza dice, alienta su corazón, dice el Salmo 27:14. Alienta tu corazón, toma aliento, levántate, sacude la pereza, sacude el cansancio, sacude el desánimo y levántate, alienta tu corazón. Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas. O sea que la fuerza ayuda a afirmar, a tener una afirmación. Que recordar las promesas del Padre. Por supuesto que si algo utiliza Dios es su palabra para que por medio de tu líder espiritual, tu pastor o alguna experiencia, tú recuerda. Y el Padre dice, quiero afirmar lo que te he dicho. Quiero que tú vuelvas a creer y te vuelvas firme. Afirmar es estar firme, como estar un poste apuntalado es como tener esas estacas que lo mantienen firme. Cada estaca es esa palabra de Dios que te dicen, afírmate. Y por último, encontré también que dice en Proverbios 25:4, el hombre sabio es fuerte. O sea, la fuerza. Y de pujante vigor el hombre también. O sea que el hombre es fuerte y de pujante vigor. O sea que pujar es también amatz. O sea que aquel que adquiere fuerza puede pujar. Cuando enseñaba esto, recuerdo que les decía, un doctor le dice a la paciente, puje, mija, puje, ya va a nacer, ya va a disfrutar del fruto de la espera, puje. ¿Pero qué es pujar? Sacar fuerzas del interior. Sacar fuerzas que a veces uno no entiende, pero ahí tiene, que ahí están adentro. ¡Puje! Bueno, la importancia de sacar fuerzas es porque el enemigo del que no tiene fuerzas es el cansancio. Y muchas veces el cansancio es pues una piedra de tropiezo. El cansancio puede provocar inclusive que uno llegue al desánimo y el desánimo llegue a la depresión y después a una depresión crónica y eso puede llegar hasta el deseo de decir yo sobro en esta vida. Bueno, pero hoy yo te quiero decir, hoy el Señor te dice, yo te quiero fortalecer y que recuerdes que si alguien es el que da fuerzas, así como cuando viene uno y le pide a Dios sabiduría, es mi Padre Celestial. Dice el Salmo 29:11 de esta manera, el Señor dará fuerzas a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Pídele, anímate. Y hoy vamos a aprender cómo recuperar esas fuerzas, cómo tenerlas. Sabes que la fuerza inclusive nos da una seguridad.
Sí, dice el Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija. Aleluya. Regocíjese ahí, donde está, una sonrisa. Y le daré gracias con mi cántico. Qué lindo es poderle pedir al Padre, Señor, dame fuerza para tener yo la visión de saber que tú eres mi escudo. El escudo es como alguien que te protege, que te envuelve, que te dice, ¿por qué temes? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué declaras que estás solo o no tienes la cobertura o la cubierta de Dios? ¿Por qué lo haces? Hoy el Señor te dice, solo clama a mí y ten cuidado de algo, ten cuidado de algo. No pretendas creer que por tus medios, bueno, que tú digas, el Señor no me socorre, entonces yo vengo y digo, yo puedo solo. Porque el problema de que el que en sí mismo confía en sus propias fuerzas, aparte que no le agrada a Dios, esas son limitadas. Llega un momento en que uno termina tirando la toalla. Mire cómo dice el Salmo 17:5. Así dice el Señor, maldito, y disculpe la expresión, maldito el hombre o el ser humano que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del corazón y del Señor se aparta su corazón. ¿Sabes qué es lo que yo veo aquí? ¿Cuántos, cuando después de no encontrar una respuesta, después de no encontrar una palabra que te cambie, termina diciendo de plano, que Dios no me habla? Entonces, ¿qué terminan? Dándole la espalda. ¿Qué terminan? Yo puedo solo. ¿Qué terminan? Bueno, yo sé que alguien más me puede ayudar. Y el problema de estar buscando a alguien más es que puede darle uno cabida o puede abrir puertas para potestades que no son celestiales, que no son de Dios. Y el enemigo puede tomar presa de esta persona. Yo hoy te animo y te digo que hoy es un día que el Señor te quiere decir, ya basta, ya deja de estar pensando que tú puedes solito, ya deja de estar pensando que ya va a pasar el cansancio. No, sabes que el que se siente cansado y no hace algo, permanece cansado. Oye lo que te digo, aquel que cree que solo con que me siente va a pasar el cansancio, el problema es que puede acomodarse, se puede acomodar. Y llega un momento en que eso se puede volver algo, llamémosle como endémico, y puede empezarse uno a decir, ¿por qué me siento cansado? Bueno, eso es algo que inclusive clínicamente un médico le pregunta a un paciente que continuamente llega y le dice, doctor, ¿por qué siempre me siento cansado? Entonces el doctor le va a decir, porque definitivamente usted tiene algo, alguna parte de su cuerpo necesita ser restaurado, sanado, y eso provoca que su organismo descargue todas sus fuerzas a tratar de compensar ese malestar. Entonces, cuando manda las fuerzas a ese dolor de pierna, o ese dolor de espalda, o ese dolor de cabeza, termina uno ¿qué? Sin tener un sentimiento de cansancio, Que hoy puedas decirle, Señor, yo quiero aprender a poder, pues, a sacar de mi vida el cansancio y poder renovar mis fuerzas y poder conocer por qué a veces me siento cansado. Bueno, hoy te voy a decir algunas de las cosas por qué a veces nos sentimos cansados. La primera es por la aflicción de espíritu. ¿Cómo así? Bueno, por supuesto, las angustias, las preocupaciones,
los temores o posiblemente el rencor hacia algo, ¿verdad? Hace que uno, pues de alguna manera, se aflige. Y esa aflicción de espíritu provoca que nuestras fuerzas caigan. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 1, verso 8. Léalo conmigo. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Aquí decía Pablo. Porque fuimos abrumados. A veces los problemas abruman en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Hay veces que el perder las fuerzas se hace que uno se abrume tanto, o sea, la angustia a veces hace que uno empiece a sentir que va a perder la vida. Y generalmente es el enemigo quien aprovecha eso para tirar como una red y agarra el corazón. Aquí lo tengo. Y ahí no deja que el corazón trate de respirar, no trata que no se levante, ¿verdad? Hoy yo tengo a decirte, usted dirá, es que usted, pastorcito, ¿usted por qué no se preocupa? No, por supuesto. Todos, oye lo que te digo, todos tenemos preocupaciones. La diferencia es que todos las enfrentamos de un modo distinto, de un modo diferente. Yo cuando estoy afligido o me siento angustiado es cuando yo corro y me voy a algún lugar, a mi lugar secreto. Y me pongo ahí, Señor, a meditar y a tratar, a recordar sus promesas. A decirle, Señor, ¿por qué me siento angustiado? Y en eso el Señor me dice, imagínate, si tú te sientes así, ¿cómo estarán aquellos que no tienen la cercanía de su palabra? Por supuesto que el Señor nos da la solución para poder nosotros soplar al Espíritu, ¿verdad? Tan importante esto. Bueno, hay otra razón también por la que se pierden las fuerzas. Y esto es por una mala actitud o llamémosle inclusive el pecado, ¿verdad? A veces cuando uno sabe que está haciendo cosas equivocadas, eso hace, y uno lo que hace es tratar de como que maquillarlo, tratar como de que nadie se va a dar cuenta. Obviamente eso, ese esfuerzo que uno hace por maquillar, termina uno, ¿qué hace? Pues angustiándose. No es angustia, termina uno desgastándose, es un desgaste, ¿verdad? Bueno, leamos este verso, dice de esta manera, léalo conmigo. Dice el Salmo 31, verso 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es al que sabe hacer lo correcto, pero no lo hace. Es como transgredir un mandato. Aquel que siempre anda dando la vuelta a los mandatos que Dios dice. No diga mentira, hombre. No responda de esa manera. Y entonces uno, pues de alguna manera se llena de esos aspectos inicuos que le llamen. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, de transgresión, pecado e iniquidad? Bueno, los tres van en una evolución. Una transgresión es cuando uno hace un pecado y uno lo hace, ay Dios mío, pequé, es una transgresión ocasional. El pecado es cuando uno la hace un poco más frecuente y uno se está arrepintiendo. Padre mío, ¿qué estoy haciendo? Pero la iniquidad es cuando esa transgresión que se convirtió en pecado ya se vuelve un hábito y ya se vuelve casi como una parte de tu conducta. Y entonces uno empieza a justificar, ay, el Señor sabe, el Señor me conoce, el Señor sabe mis problemas que yo tengo. Entonces hace que el espíritu se sienta confundido porque quiere mejorar, quiere mantenerse santo delante de Dios, pero el alma o nuestras actitudes no lo permiten. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Mis huesos, dice, se han consumido. Usted no ha oído esas excepciones de personas que dicen, ya estoy cansado de pelear.
Entonces, ¿por qué pelea? Dice uno, porque ya se vuelve una reacción normal, ¿verdad? Mire que dice Isaías capítulo 13, verso 11. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. O sea, el problema es del que cree que todo lo puede, empieza a sentirse muy salsa, diremos, muy soberbio, arrogante, altivo, ¿verdad? Entonces eso hace que tenga una fortaleza aparente. Y eso cansa, porque realmente cansa en el interior. Pero el Padre dice, a veces es necesario intervenir. El Padre dice, te voy a tener que mostrar que yo te amo. Y suceden cosas en la vida que a veces uno no entiende. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, oh Dios? Y a veces uno no lo entiende, ¿verdad? Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a salir adelante. ¿Sabes qué? Cuando yo ministro o atiendo personas, solo tengo que ver la faz. ¿Se acuerda que hace poco prediqué acerca de al mal tiempo, buena cara? Bueno, yo le miro la cara a las personas y le pido, Señor, muéstrame. Y muchas veces solo con el ver los ojos ya se da cuenta uno de cómo es que vienen. Y hay algunos que vienen muy cansados, agobiados. Realmente los problemas agobian. Por las circunstancias que a veces uno no quiere enfrentar, agobian. O tal vez el mucho trabajo. Y uno dice, es que es para poder, la bendición de Dios. Oye esto, y esto parece muy controversial, pero es así. La mucha bendición puede cansar al individuo, porque llega un momento en que no puede sobrellevar tanta bendición. Por eso es que el Padre, a veces digo yo, porque si Dios es el dueño del oro y la plata y todo lo que en esta tierra habita, ¿por qué Él no podría darle 1,000,000 de dólares o de la moneda que tú tengas a diferentes personas? ¿Por qué no se las puede dar? Porque Él sabe que en algunos una cantidad así solo lo agobiarían, lo angustiarían, porque uno, pues teniendo tanto de romplón, empieza gastando y empieza haciendo de todo, que eso termina angustiándolo. Y obviamente le puede dar la espalda al Señor. Entonces, hoy mi mensaje del día de hoy es decirle, Padre mío, si yo me quiero fortalecer, no es con mis fuerzas, sino con las tuyas. Padre, dame de tu fuerza. Danos, Señor. Yo quiero, Señor, saber que tú soplas sobre mí y que me pueda levantar cada mañana con la mirada en alto y sabiendo que lo que hoy tengo por delante es porque tú estás conmigo y tú me permites, Señor, tener la fortaleza. Sabes que la fuerza ayuda, como vimos en el primer verso, a que tú tengas un escudo, porque te permite protegerte de los dardos del enemigo. Entonces, hoy, Señor, dame de tu fuerza. ¿Cómo podemos recibir de su fuerza? Bueno, teniendo certezas, teniendo convicción, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es que nosotros necesitamos fuerzas para amar al Señor. Oye lo que te digo. Se necesitan fuerzas para amar al Señor. Leamos este verso. En Marcos 12, 29 al 30 dice de esta manera. Jesús les respondió. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Mire, para comenzar, aquí dése cuenta de algo. Aquí encontramos un primer mandamiento y dentro de ese primer mandamiento también hay un principal mandamiento. Entonces, el primer mandamiento es
Oye, oír. A veces cuesta escuchar la voz de Dios. Y el mandamiento principal es amar al Señor con todo, con todo. Y ahí van las fuerzas. Señor, dame fuerzas para poderte amar con todo. Sabes que hay momentos, llamémosle, situaciones que suceden en la vida donde uno se da cuenta cómo es que las fuerzas se disminuyen. Un ejemplo fue, por ejemplo, cuando fue esta pandemia que todos tuvimos, yo no te diría la dicha, sino la experiencia única, porque fue una generación muy especial donde la vivimos. Por ejemplo, la última pandemia fue en 1918, tremenda, y ahora nosotros la vivimos en 1920. Una pandemia que fue tan dura que grupos cristianos, muchos grupos religiosos menguaron. Es más, yo sé de iglesias que prácticamente cerraron. La gente ya no regresó. Y muchos quedaron prácticamente cojeando. Y eso es lo que a veces sucede cuando viene un golpe tan fuerte. Por eso es que cuando nosotros provocamos que tengamos un pueblo encendido, amando al Señor de todo corazón, con todas sus fuerzas, podemos provocar que se mantenga firme en ese amor. Pero aquel que no tiene firme ese amor, cualquier problema lo bota. Ya no ama al Señor con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque algo lo reemplazó, algo lo sustituyó. Bueno, miremos por qué Dios quiere darnos fuerzas en todo sentido. Y uno es para prosperar. ¿Quién de los que está aquí quiere ser prosperado? Yo también. Todos queremos ser prosperados. Les dice Deuteronomio 8:17 de esta manera. Que no se te ocurra pensar, dice en esta versión del pueblo habla hoy, he alcanzado esta prosperidad gracias a mi esfuerzo y mis propios medios. Recuerdo que ha sido el Señor tu Dios quien te ha dado, ¿qué? Las fuerzas. En otras versiones dice el poder dunamis, ese estruendo de su espíritu. Pero el espíritu ayuda a que tengamos fuerzas. ¿Quién te ha dado las fuerzas para obtener esa prosperidad? Entonces, recuerda, Dios no le quiere. Dios te quiere ver bendecido, prosperado, así como prospera tu alma, así como tú buscas de Dios. Pero Él dice, búscame y me hallaréis. Pero no creas que aquel que diga, yo soy muy ducho, por mis fuerzas, yo alcanzo lo que tengo. Entonces el Señor, ¿sabes qué puede hacer? Cerrar la llave. Ten cuidado. Puedes cerrar la llave. Yo recuerdo ahorita a una familia o un amigo que Dios lo bendijo enormemente. Y cuando sentí con toda esa bendición, llegaba el fin de semana y seguía trabajándolo y me decía, mira, pastor, no puedo llegar a la iglesia, pero aunque sea te mando mis diezmos. Y yo le decía, mira, no puedes dejar de buscar a Dios. Es cierto que estabas antes con una mano atrás, una mano adelante, pero recuerda, ¿quién es el que te bendijo? ¿Quién es el que te dio la habilidad para hacer esa riqueza? ¿Verdad? Y después sucedió algo que tuvo una estafa y prácticamente se quedó como antes. Tuvo que comenzar de nuevo. Y ahí está, fiel. ¿Verdad? Ya no viene conmigo, pero va en otro lugar. Pero ahí está fiel, buscando a Dios. Bueno, ¿qué otra? ¿Por qué es necesario tener nuevas fuerzas? ¿Por qué? Uno, hablamos que es para amar al Señor de todo corazón. 2, para ser prosperados. 3, para poder resistir el día malo.
¿Usted cree que el día malo no viene? Es más, la Escritura dice que el día malo siempre viene. Y cuando venga el día malo podamos estar firmes, firmes. Mire cómo dice este verso. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Está? Ahí vemos que en la fuerza del Espíritu, cuando el Espíritu Santo nos da esa fuerza, es una investidura de poder. Y eso nos ayuda a estar fortalecidos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del mal y cuando venga el día malo, dice el verso que sigue. O sea que el día malo siempre viene. Oiga, el día malo siempre llega. ¿Qué es el día malo? Pueden ser, por ejemplo, las pruebas. Por supuesto que hay pruebas en la vida. El que me diga, a mí nunca me va a llegar una prueba. Híjola, tenga cuidado, porque las pruebas vienen. Pero que hay que estar vestidos de la armadura de Dios para poder resistir. Y el Señor pues nos pueda fortalecer en todo sentido. Es interesante que Efesios capítulo 6 que leímos hace un rato habla sobre la armadura del Padre. Y dice que ahí comienza primeramente con el yelmo de la salvación. ¿Qué es lo que hace el yelmo? Cubrir la cabeza. ¿Por qué? Porque donde el enemigo quiere empezar a meter el dedo, a tratar de botar al creyente es con los pensamientos. Y ahí está, Y dice después con la coraza de la justicia. La coraza es la pechera. ¿Por qué justicia? Porque tenemos que estar nosotros justificados creyendo que el Señor, Él nos salvó, nos protegió y nos dio salvación para este corazón se mantenga firme, salvos por el poder de Dios. Entonces, pensamiento y corazón. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo y eso nos da fuerzas para poder permanecer y poder levantarnos cuando venga el día malo. Bueno, también, ¿por qué es tan importante las fuerzas? Dice la Escritura, que las fuerzas nos ayudan a que nosotros hagamos la obra que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué es? Pues, a brillar de lo que Él nos da. Cuando Él tiene a una persona encendida en su espíritu, esta persona brilla para Él. En otras palabras, esa persona se mantiene testificando y el Señor estos lo guarda. Bueno, eso es lo que dice este verso. Léalo conmigo. En 2 Timoteo, capítulo 4, 17, dice así. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice aquí Timoteo, para que por mí fuese cumplida la predicación. Qué lindo, ¿verdad? Que se cumpla la predicación y que todos los gentiles oyesen. O sea que en otras palabras, Él está diciendo, Señor, dame fuerzas para que mi vida brote, saque de mí una palabra, una vida nueva o buenas nuevas de salvación, para que lo oigan otros. Y dice el Padre que cuando Él encuentra a alguien que busca testificar, que busca ser fortalecido, lleno de fuerzas, para dar de lo que Él tiene, dice ahí, y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Quién quiere ser preservado? ¿Quién quiere ser guardado? ¿Quién quiere ser librado de la boca del león? Cuando yo miro al león, es ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, dice. Ahí anda buscando al afligido, al angustiado, ¿verdad? Que hoy el Señor te proteja, te guarde, te libre, pero si te dispones y te propones testificar. ¿Sabes qué? Desde que yo era muy joven, recuerdo que estando yo en la universidad, bueno,
la verdad que así fue la historia. Una vez yo tenía una mi moto y andaba en la moto, iba a un examen, no me acuerdo en qué año de la carrera. Y en eso estaba en un semáforo y en eso estaba un poco abrumado porque aunque había estudiado, no estaba muy seguro. Y yo estaba convencido estaba yo pensando que me iba a ir mal. Entonces estando ahí le dije, Padre, ayúdame en esto, guárdame, líbrame de ese temor, porque yo te quiero decir que si yo veo que tu mano está conmigo, yo me propongo seguir este evangelio y seguir perseverando y seguir certificando y seguir hablándole a todo mundo de lo que tú haces. Y sabe una cosa, que el día anterior yo ¿por qué yo me sentía abrumado? Porque teníamos un libro de ejemplos y de ejercicios. Entonces vine yo y me puse a estudiar un par de ejercicios y los aprendí casi en la punta de la lengua, pero eran demasiados. Entonces dije yo, ya estaba muy cansado y ya no seguí estudiando. La verdad que también tuve ahí culpa. Entonces por eso, Señor, ayúdame, porque sé que no estudié mucho, no practiqué mucho, ayúdame. Pero yo te aseguro, y le conté lo que le prometí al Padre lo que le acabo de contar. ¿Y qué le parece que en el examen venía uno de esos ejercicios que yo había aprendido con la punta de la lengua? Yo no lo creía. Yo decía, ¿cómo es posible esto? Total, lo hice y el otro, pues, no me fue tan mal. Total, es que fui a las mejores notas de una materia que era muy complicada. De ahí yo me convertí como el sabio, Dios mío, que supieran. Pero yo lo que te quiero decir es que aquel que se propone buscar a Dios, el Señor lo bendice. Bueno, miremos por qué necesitamos fuerzas también. Y este es un verso lindísimo. Para concebir, para dar fruto. Así lo dice en Hebreos 11:11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir. Aún pasada ya la edad propicia, acuérdense que Sara, pues ella quedó embarazada más allá de los 70 años, pues consideró fiel al que lo había prometido. Ella quedó embarazada a los 90 años, porque Abraham recibió la promesa a los 80 y él tuvo su hijo a los 100. Sara tenía 70 cuando Abraham recibió la promesa y te pasaron 20 años, 90 años es cuando ella dio el fruto, dio a Isaac. Imagínense, ¿quién a los 90 años puede concebir? Pero cuando el Espíritu Santo sopla, hay nuevas fuerzas. Yo hoy veo que muchos de los que están aquí van a concebir algo. Algo que has tenido ahí engavetado, guardado, o que tal vez tú dices, no soy digno. ¿Por qué no cambiamos la forma de pensar y dices, Señor, hazme digno de ver este milagro? Y hoy quiero orar a Dios para los que me están escuchando puedan recuperar fuerzas. Y con esto finalizo este mensaje. ¿Cómo recuperar las fuerzas? Ya nos dimos cuenta que son tan necesarias para amar al Señor de todo corazón, para prosperar en todo, para estar listo en el día malo, para testificar y para concebir. ¿Cómo recuperar fuerzas? Bueno, dice la Escritura, por medio de la unción del Espíritu Santo. Yo veo que ahorita tú donde estás, el Espíritu Santo va a empezar descendiendo. Ahí donde estás, el Espíritu Santo va a empezar llenando cada célula de tu ser. Y vas a empezar a sentir como que una nueva fuerza hay en ti. Dice el Salmo 92:10 de esta manera, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Padre, en el nombre de Jesús, empieza a soplar. Derrama, Señor, de tu unción. Y porque el que me está escuchando, Señor, sepa que tú le amas y que tú quieres ahorita llenarlo de tu presencia. Más Espíritu Santo.
Y esto va a provocar que tú puedas empezar a llenarte de su palabra. Vimos que una forma para poder tener fuerzas es cuando nos llenamos de su palabra. Dice Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Señor amado, si yo me siento débil, si tú te sientes con poca fuerza, hoy el Señor te dice, guarda mi palabra, no niegues mi nombre, y yo abriré puertas delante de ti. Y para finalizar, yo hoy quiero decirte, veo que el Padre va hoy a tocar a algunos de los que me están escuchando. Y hoy el Señor te dice de esta manera. Mire cómo dice. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hoy declaro que aquel que está escuchando este mensaje será bienaventurado porque ha aprendido a confiar en el Señor, como lo dice el Salmo 84. Hoy el Señor te dice, yo soplaré, y aunque atravieses ese mar, ese valle de tristeza, de lágrimas, yo lo voy a transformar en un mar de alegría. Recíbelo en el nombre de Jesús, porque es el anhelo del Padre, el bendecirte el día de hoy. Si tú me estás escuchando, yo hoy te quiero decir, el Espíritu Santo va a empezar a descender ahí donde estás tú. Padre mío, hay algunos de los que me están escuchando que tienen, Señor, cansancio, debilidad, ya no te buscan como antes, ya no te claman como antes, pero hoy, Padre, sopla sobre ellos y que Él pueda empezar a confiar en ti. Padre mío, llénalo. Empieza a buscar a Dios de todo corazón y Él te levantará. Si tú te has alejado de Dios, repite conmigo esta oración y di conmigo, Dios mío. Repite, Dios mío. Hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven. Padre mío, toca a todo aquel que está hoy en alguna situación de angustia. Tal vez su cuerpo necesita un milagro de sanidad, o tal vez su economía, Padre, o tal vez tiene sus relaciones en casa, en su trabajo. Padre mío, en el nombre de Jesús, tócalo, llénalo y haz un milagro en su vida, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y sean bendecidos.